Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la deuda deja de ser un número y se convierte en una sensación en el cuerpo, y quizás sea ahora mismo, mientras escuchas esto, cuando notas una presión leve en el pecho o un cansancio antiguo detrás de los ojos, porque antes de cualquier factura, antes de cualquier cifra, la deuda siempre fue una frecuencia sostenida durante demasiado tiempo. Es una vibración aprendida en épocas donde sobrevivir era más urgente que recibir, y por eso no estás aquí por curiosidad, estás aquí porque algo dentro de ti ya se cansó de repetir el mismo ciclo con nombres diferentes, buscando respuestas que parecen siempre estar un paso más allá de tu alcance, en un horizonte que se mueve cada vez que intentas acercarte. Tal vez has hecho todo bien, has visualizado, has afirmado, has entendido la teoría, y aún así el dinero entra y sale como si nunca pudiera quedarse, como si hubiera una puerta invisible que se abre solo lo suficiente para aliviar, pero nunca para estabilizar. Y mientras escuchas esto, es posible que tu respiración se haga un poco más profunda sin que lo intentes. Porque cuando el cuerpo reconoce la verdad, no discute, simplemente suelta un poco la guardia, permitiendo que esa tensión que llevas cargando en los hombros, esa mochila invisible de responsabilidades y miedos, empiece a sentirse un poco menos pesada, no porque haya desaparecido, sino porque finalmente está siendo observada sin juicio. Lo que casi nadie te dijo es que no estás manifestando deudas porque piensas mal, ni porque vibras bajo, ni porque hiciste algo incorrecto. Estás manifestando deuda porque tu sistema aprendió a funcionar en estado de alerta constante. Y un cuerpo en alerta no sabe sostener abundancia, solo sabe resolver emergencias. Aquí empieza el primer ajuste, no afuera, no en la cuenta confirmada, sino en la sensación interna de urgencia que te acompaña incluso cuando todo parece estar en calma, ese pequeño motor que sigue girando en tu estómago, esperando el próximo problema, la próxima crisis, incapaz de apagarse incluso cuando intentas descansar. Y mientras estas palabras avanzan, quizá notes que los hombros bajan apenas 1 centímetro, porque por primera vez no se te está pidiendo hacer nada, no se te está corrigiendo, no se te está empujando hacia otra técnica, solo se está señalando algo que tu cuerpo ya sabía, que no es seguro recibir cuando toda tu identidad se formó aprendiendo a resistir. Este no es un mensaje para cambiar tu relación con el dinero, es una invitación silenciosa a observar la relación que tienes con la espera, con el todavía no, con el esfuerzo constante que se volvió tan normal que dejó de doler conscientemente, pero siguió drenando energía por dentro, robándote la vitalidad necesaria para construir algo nuevo. Más adelante, cuando lleguemos al núcleo de este ajuste, entenderás por qué intentar atraer más sin soltar esta tensión solo refuerza el mismo patrón con más cansancio, como si estuvieras pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo, quemando combustible sin moverte del lugar, agotando tu espíritu en una carrera que nadie te pidió correr. Si sientes que este tipo de verdad toca algo real en ti, considera suscribirte al canal ahora, no como un gesto digital, sino como un acto de coherencia interna, una señal silenciosa de que estás dispuesto a sostener conversaciones que no aceleran, no prometen milagros vacíos, pero reorganizan profundamente la frecuencia desde donde tu vida responde. Y permanece aquí, porque en breve vas a reconocer por qué tu energía empezó a rechazar ciertos ritmos, por qué el dinero parece no obedecer a la lógica que aprendiste, y cómo este ajuste no se trata de atraer más, sino de dejar de expulsar sin darte cuenta, algo que tu cuerpo va a comprender antes que tu mente, especialmente cuando notes, dentro de unos instantes, que la respiración se acomoda sola, como si ya supiera que no necesita defenderse de lo que viene, como si reconociera que este espacio es seguro, que aquí no hay exigencias, solo una presencia que te acompaña en el proceso de soltar lo que ya no te sirve. Hay un tipo de cansancio que no se dice en voz alta, porque no parece legítimo, no parece grave, no parece digno de atención, y sin embargo es el que más pesa.
un cansancio que no viene de trabajar demasiado, sino de sentir durante años que por más que entiendes, por más que intentas alinearte, el dinero nunca termina de responder. Esa sensación va creando una culpa suave pero constante, como un ruido de fondo que te acompaña incluso en los días tranquilos, haciéndote preguntar en silencio si hay algo defectuoso en ti que nadie más ve, si acaso te falta una pieza clave que los demás parecen tener por nacimiento y que a ti se te ha negado. Este reconocimiento comienza justo ahí, cuando dejas de empujarte a ser más positivo, cuando te permites admitir que estás agotado de intentar hacerlo bien, agotado de revisar tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, como si tu vida financiera fuera un examen permanente que nunca terminas de aprobar. Y mientras estas palabras se acomodan, tal vez notes una opresión leve en el estómago o una tensión antigua en la espalda alta, porque el cuerpo guarda memoria de todas las veces que te exigiste más de lo que era justo, de todas las noches en vela calculando, restando, dividiendo, tratando de hacer que los números encajaran a la fuerza. Aquí sucede algo delicado y profundo. Empiezas a darte cuenta de que esa culpa no nació contigo, fue aprendida, absorbida en contextos donde no había margen para fallar, donde equivocarse tenía consecuencias reales, y el sistema interno se adaptó como pudo, desarrollando una vigilancia constante que hoy se manifiesta como ansiedad financiera. Se manifiesta como miedo a que el alivio dure poco, como dificultad para confiar incluso cuando las cosas parecen mejorar, y entender esto no como teoría, sino como vivencia, produce un alivio que no es eufórico, sino quieto, como el silencio que queda después de una tormenta, cuando el aire está limpio y todo parece haberse detenido. Es en este punto donde muchos intentaron corregirse, forzarse a soltar, convencerse de que todo está bien, sin darse cuenta de que la culpa no se va por repetición mental, se va cuando es escuchada sin juicio. Y ahora, mientras permaneces aquí, es posible que tu respiración se vuelva más lenta. El cuerpo percibe que no está siendo presionado a cambiar, solo está siendo reconocido, algo que quizá no ocurría desde hace mucho tiempo, porque has estado tan ocupado tratando de arreglarte que olvidaste simplemente estar contigo, acompañarte en la dificultad sin tratar de maquillarla. Este reconocimiento silencioso también revela algo incómodo pero liberador, que gran parte de tu frustración con el dinero no viene de la falta en sí, sino de la sensación de haber llegado tarde, de haber entendido demasiado tarde, como si el tiempo se hubiera escapado mientras aprendías. Esa idea ya debería estar en otro lugar, pesa más que cualquier deuda, porque convierte cada obstáculo en una confirmación de atraso y cada pausa en una amenaza, transformando tu vida en una carrera contra un reloj invisible que tú mismo inventaste. Pero aquí, sin prometerte nada, sin empujarte a ninguna conclusión, algo se reordena cuando ves que ese supuesto atraso fue, en realidad, un periodo de preparación interna, una etapa donde tu campo se fortalecía para no colapsar cuando la estabilidad real llegara. Esta comprensión empieza a suavizar la relación con el pasado, no borrándolo, sino quitándole el peso de error, permitiendo que la energía que estaba atrapada en la autocrítica se libere poco a poco, regresando a ti como vitalidad disponible, como claridad mental. Tal vez ahora notes que los hombros descienden apenas, o que la mandíbula se afloja sin que lo decidas, señales pequeñas pero precisas de que la culpa empieza a perder fuerza, no porque alguien te convenció de que todo pasa por algo, sino porque tu sistema reconoce que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Y ese reconocimiento es el primer gesto real de abundancia interna, porque donde no hay culpa, hay espacio. Y donde hay espacio, la vida puede entrar, el dinero puede circular, la energía puede fluir sin encontrar barreras de resentimiento hacia ti mismo. Permanece aquí, porque este alivio inicial no es el final, es la base, y más adelante vas a percibir cómo muchas de las decisiones financieras que parecían errores fueron, en realidad,
intentos de protección, mecanismos de defensa de un niño interior que solo quería sentirse seguro. Cómo honrar eso sin quedarte ahí es lo que permite que el ajuste de frecuencia ocurra sin violencia, sin choque, sin más desgaste del necesario, algo que tu cuerpo va a entender antes de que tu mente intente explicarlo con palabras lógicas. Llega un punto en el que algo dentro de ti empieza a sospechar que la deuda no es solamente un desorden financiero, ni una mala racha, ni una suma de decisiones equivocadas, sino una forma de comunicación más profunda, un lenguaje silencioso que tu campo energético ha estado usando. Ha sido una forma de expresar tensiones que nunca tuvieron espacio para ser sentidas del todo, gritos ahogados de una parte de ti que necesitaba ser vista, y cuando esta sospecha aparece, no llega como claridad mental, llega como una sensación extraña en el cuerpo. Es una mezcla de cansancio y lucidez que no sabías cómo nombrar, una certeza intuitiva de que el problema nunca fue el dinero, sino lo que el dinero representaba: seguridad, valor, amor, pertenencia. Durante mucho tiempo, la deuda cumplió una función invisible, aunque resulte incómodo admitirlo, porque generaba movimiento donde había miedo al estancamiento, creaba urgencia donde había dificultad para confiar y sostenía una identidad que se sentía más segura resolviendo problemas que habitando estabilidad. Mientras ese modo fue necesario, tu sistema lo utilizó sin cuestionarlo, no como castigo, sino como estrategia de adaptación, algo que ahora empieza a sentirse pesado, repetitivo, agotador, como un traje que te queda chico y te aprieta en todas partes. Aquí es donde la culpa suele reaparecer con fuerza, susurrando que deberías haber entendido antes, que ya sabías demasiado para seguir aquí, que algo no encaja, y sin embargo, cuando observas más de cerca, percibes que la deuda nunca fue una prueba de incapacidad. Fue el reflejo de contratos internos antiguos, acuerdos silenciosos formados en etapas donde depender parecía peligroso y donde sostener tensión constante era sinónimo de control y supervivencia, lealtades invisibles a historias familiares de escasez y lucha. Tal vez ahora notes que el dinero nunca fue neutro para ti. Siempre estuvo cargado de emoción, de ambivalencia, de alivio momentáneo, seguido por una alerta interna, como si cada ingreso trajera consigo la expectativa de que no durará. Esa relación crea un estado de vigilancia permanente que impide la estabilización, no por mala suerte, sino por coherencia energética, porque un sistema en alerta no sabe sostener lo que no exige reacción inmediata. Rechaza la calma porque la siente sospechosa. Cuando comienzas a ver la deuda como lenguaje y no como ataque personal, algo se afloja internamente, no porque el problema desaparezca mágicamente, sino porque deja de definir quién eres, deja de ser tu nombre y apellido. Pasa a ser comprendida como un eco de patrones de protección que funcionaron en su momento, pero que ahora empiezan a resultar incompatibles con la vida que tu campo intenta construir, incompatibles con la expansión que tu alma está pidiendo a gritos. Mientras escuchas esto, es posible que aparezca una sensación de cansancio más nítida que antes, no difusa, sino clara, como si reconocieras cuánto tiempo llevas sosteniendo una tensión que ya no tiene la misma función. Ese reconocimiento puede venir acompañado de un suspiro involuntario, de una necesidad de desacelerar, señales sutiles de que el cuerpo empieza a comprender que no necesita seguir defendiendo una estructura que ya cumplió su propósito, que puede bajar las armas. Este es un punto delicado, porque muchas personas intentaron cambiar su realidad financiera sin detenerse aquí, tratando de corregir el efecto sin escuchar el mensaje, poniendo parches sobre heridas profundas. Por eso se frustraron, no por falta de compromiso, sino porque estaban intentando silenciar una frecuencia que todavía no había sido entendida, tratando de callar al mensajero antes de leer la carta. Más adelante, cuando lleguemos al ajuste central, verás con claridad cómo este paso era inevitable, aunque no fuera visible,
cómo era necesario descender a la oscuridad de la comprensión para poder ascender a la luz de la libertad. Si sientes que estás listo para dejar de luchar contra ti mismo, te invito a darle me gusta a este audio y compartirlo, no por el algoritmo, sino como una forma de expandir esta frecuencia de comprensión hacia otros que también están cansados de luchar en silencio. Permanece aquí, porque reconocer la deuda como lenguaje no significa resignarte a ella, significa retirar el peso de la culpa, soltar la idea de que algo está mal contigo, y esa retirada crea un espacio interno real. Es un espacio no mental, para que el campo comience a reorganizarse sin violencia, sin prisa, algo que primero se sentirá como menos urgencia, menos anticipación ansiosa, y solo después, como un cambio concreto en la forma en que la vida responde. Hay un momento muy específico en este proceso, tan silencioso que suele pasar desapercibido, en el que te das cuenta de que llevas años empujando la vida, empujando el dinero, empujando los resultados. No por ambición, sino por una sensación interna de que si no empujas todo se detiene, todo se cae, todo se pierde, y ese empuje constante se volvió tan normal que dejó de sentirse como esfuerzo consciente. Pasó a ser un estado basal del cuerpo, una tensión de fondo que acompaña incluso los momentos de descanso, impidiéndote disfrutar realmente de una cena, de un paseo, de un momento de risa, porque una parte de ti seguía empujando. Este ajuste de frecuencia no ocurre cuando decides cambiar algo. Ocurre cuando el cuerpo empieza a notar que empujar ya no produce el mismo efecto, que la urgencia ya no trae alivio, que la velocidad interna se volvió incompatible con la estabilidad. Esta percepción no llega como un pensamiento claro, llega como una fatiga distinta, una sensación de saturación que no se resuelve durmiendo más ni organizando mejor, porque no es cansancio físico, es agotamiento energético. Tal vez ahora reconozcas esa sensación como un nudo suave en el plexo solar o como una presión constante en el pecho cuando piensas en el futuro, no por miedo concreto, sino por anticipación, como si algo dentro de ti siempre estuviera preparándose para el próximo ajuste, el próximo imprevisto, la próxima corrección, y ese estado de preparación permanente mantiene al sistema nervioso en alerta roja. Aquí es donde el concepto de ajuste deja de ser mental y se vuelve corporal, porque no se trata de atraer más, sino de dejar de expulsar sin darte cuenta, y el cuerpo expulsa cuando no se siente seguro sosteniendo. El cuerpo expulsa cuando asocia estabilidad con pérdida de control, cuando aprendió que relajarse es peligroso porque baja la guardia, y este aprendizaje no se borra con afirmaciones frente al espejo. Se recalibra lentamente cuando el sistema empieza a experimentar, poco a poco, que no todo se cae cuando afloja un poco, que el mundo sigue girando aunque tú dejes de empujarlo con tus manos desnudas. Este ajuste de frecuencia se manifiesta primero como una incomodidad extraña, una sensación de estar entre dos ritmos, ya no tan cómodo en la urgencia, pero todavía inseguro en la calma, como si el cuerpo no supiera en qué velocidad habitar, y esta fase puede generar confusión, porque externamente parece que nada cambia, pero internamente hay un reordenamiento profundo, tectónico. Es una redistribución de energía que antes estaba atrapada en la vigilancia constante y que ahora empieza a quedar disponible para la creación, para el disfrute, para la presencia. Mientras escuchas esto, es posible que notes que tu respiración intenta hacerse más profunda y luego se interrumpe, como si el cuerpo quisiera soltar, pero aún dudara, y ese vaivén es parte del ajuste. No es un error, porque el sistema no cambia de frecuencia de golpe. Necesita comprobar repetidas veces que es seguro bajar la intensidad, que no será castigado por no estar en modo reacción todo el tiempo. Este es el punto donde muchos se desesperan y vuelven a empujar, vuelven a forzarse, vuelven a buscar soluciones rápidas sin darse cuenta de que el verdadero cambio está ocurriendo en el nivel más lento y menos visible.
Empujar ahora solo reactiva el patrón antiguo, el mismo que generaba movimiento, pero no estabilidad, alivio momentáneo, pero no permanencia, volviendo a cerrar el ciclo de la deuda emocional. El ajuste de frecuencia no se siente como expansión inmediata, se siente como una pausa incómoda, como un silencio que no sabes cómo interpretar, pero ese silencio es fértil. Es el espacio donde el cuerpo empieza a aprender algo nuevo, que puede sostener sin tensarse, que puede recibir sin anticipar la pérdida, que puede existir sin estar siempre resolviendo. Este aprendizaje, aunque sutil, es radical. Es la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre ganar dinero y tener riqueza, entre luchar y fluir. Permanece aquí, porque más adelante vas a reconocer cómo este ajuste fue el verdadero punto de inflexión, aunque no tuviera forma ni promesa clara, y cómo, cuando el cuerpo deja de empujar, la realidad empieza a responder. Responde de otra manera, no porque hiciste algo distinto, sino porque dejaste de emitir la señal constante de urgencia que impedía que las cosas se acomodaran por sí mismas. Dejaste de hacer ruido en la línea. Después del ajuste de frecuencia, aparece una fase que casi nadie anticipa y que suele ser malinterpretada, porque no se parece a una mejora visible ni a una señal clara de avance. Se parece a un silencio extraño, una especie de pausa prolongada donde las cosas no empeoran, pero tampoco se mueven, y este vacío no es ausencia de manifestación. Es un espacio de reorganización interna que el cuerpo necesita atravesar antes de poder sostener algo diferente. Es el invierno necesario antes de la primavera, el momento en que la semilla se rompe bajo tierra. Este vacío suele sentirse incómodo porque no ofrece referencias conocidas. Ya no hay la urgencia constante que antes empujaba el movimiento, pero todavía no hay estabilidad suficiente. El sistema, acostumbrado a reaccionar, empieza a inquietarse, como si preguntara en silencio si hizo algo mal al soltar, si no debería volver a hacer más, pensar más, controlar más. Es justamente aquí donde muchas personas interpretan esta fase como retroceso, abandonando el proceso justo cuando estaba a punto de dar fruto, volviendo a la adicción del estrés conocido. Tal vez ahora reconozcas esa sensación como una inquietud sutil en el abdomen, o como una especie de impaciencia silenciosa que no se dirige a nada específico, solo está ahí, flotando. El cuerpo perdió el ritmo antiguo, pero aún no aprendió a habitar el nuevo, y esa transición crea una sensación de suspensión, como si estuvieras entre dos pisos, sin apoyo firme. Esa falta de referencia puede activar dudas profundas sobre tu camino, tu timing, tu capacidad, haciéndote cuestionar si realmente mereces la tranquilidad que buscas. Pero escucha bien, este vacío no llega para castigarte, llega porque el campo necesita descomprimir, necesita vaciar antiguas cargas antes de poder recibir de forma estable. Aunque la mente busque señales externas para tranquilizarse, este proceso ocurre primero por dentro, como una limpieza silenciosa de expectativas, de contratos internos, de automatismos. Mientras atraviesas esta fase, es posible que notes que el impulso de hacer algo aparece y desaparece, como una ola que sube y baja, y observar esto sin reaccionar de inmediato es la maestría. Es parte del reentrenamiento energético, porque el cuerpo está aprendiendo que no todo silencio es peligro, que no toda pausa anuncia pérdida, que no todo vacío necesita ser llenado con urgencia. Aquí es donde la confianza empieza a ser reeducada, no como concepto espiritual abstracto, sino como experiencia corporal tangible, sentir en tus huesos que estás a salvo. Cada vez que atraviesas un momento de quietud sin que algo se rompa, el sistema registra una nueva información. Es seguro no correr, es seguro no forzar, es seguro no anticipar el problema. Esta información se graba lentamente, a través de repetición suave, no de convencimiento mental, reescribiendo los códigos de tu sistema operativo interno. Este vacío puede traer pensamientos antiguos a la superficie, recuerdos de momentos donde la espera sí terminó mal, donde confiar tuvo un costo,
y esas memorias pueden doler. Pueden generar una sensación de vulnerabilidad emocional, como si el cuerpo estuviera probando los límites de esta nueva frecuencia, preguntándose hasta dónde puede soltar sin ponerse en riesgo. Este cuestionamiento no es resistencia, es prudencia aprendida. Es tu sistema tratando de cuidarte de la única forma que conoce y merece ser tratado con compasión, no con dureza. Si sientes que necesitas apoyo en este tramo del camino, deja un comentario abajo declarando: "Me permito el vacío fértil", para anclar esta intención y conectarte con otros que están cruzando el mismo puente. Permanece aquí, porque entender esta fase cambia por completo la forma en que la atraviesas, ya que en lugar de verla como estancamiento, empiezas a reconocerla como incubación, un periodo donde la energía se asienta, donde la identidad antigua pierde fuerza, donde la relación con el tiempo se recalibra, dejando de ser lineal y volviéndose cíclica. Aunque externamente parezca que nada ocurre, internamente hay una preparación profunda para sostener algo que antes habría generado ansiedad en lugar de alivio, preparando los cimientos para un edificio más alto. Más adelante vas a percibir con claridad que este vacío fue el umbral, no el obstáculo, y que haberlo atravesado sin huir, sin forzar, sin volver al patrón antiguo, fue la clave. Fue lo que permitió que la abundancia dejara de ser un evento pasajero y comenzara a sentirse como un estado posible, algo que el cuerpo puede alojar sin entrar en alerta. Después de atravesar el vacío, algo empieza a reorganizarse de una manera tan sutil que la mente podría pasarla por alto si no estuviera atenta a las sensaciones del cuerpo. Esta fase no llega con anuncios de neón, ni con resultados visibles inmediatos. Llega como un cambio silencioso en la forma en que te relacionas con la idea de recibir. Como si el cuerpo empezara a experimentar por primera vez que la estabilidad no implica peligro, que la calma no anuncia una pérdida inevitable, que la paz no es el preludio de la guerra. Esta nueva identidad no se construye desde la afirmación vacía, ni desde el deseo consciente desesperado. Se forma a partir de pequeñas experiencias internas de seguridad, donde el sistema nervioso comprueba, una y otra vez, que puede relajarse sin consecuencias negativas, que puede sostener un poco más sin tensarse, que puede confiar, que puede permitir que algo bueno permanezca sin anticipar su final. Y este aprendizaje ocurre por acumulación lenta, sedimentando una nueva verdad en tus células. Tal vez notes este cambio como una sensación distinta al pensar en dinero, menos cargada de urgencia, menos teñida de expectativa defensiva, más neutra, como si el tema perdiera parte de su peso emocional. Y esa ligereza no es indiferencia, es regulación, es el punto medio donde reside el poder real. Es el cuerpo saliendo gradualmente del modo supervivencia, donde todo es vida o muerte, y entrando en un estado de vivir, donde hay matices, donde hay opciones. Aquí la identidad empieza a desplazarse de el que resuelve problemas a el que sostiene visiones, y este desplazamiento puede generar cierta incomodidad al inicio, porque resolver era familiar, daba sentido, daba dirección, te hacía sentir útil, mientras que sostener requiere otro tipo de fuerza, una fuerza estática, magnética, requiere confianza, presencia y una relación distinta con el tiempo, una relación menos reactiva, menos orientada a la emergencia, más abierta a la continuidad y al largo plazo. Mientras escuchas esto, es posible que aparezca una sensación de amplitud en el pecho o una respiración más fluida, señales de que el cuerpo empieza a reconocer esta identidad como segura. Aunque todavía nueva, esta seguridad incipiente es clave, porque la abundancia no se ancla en un campo que se define por la urgencia y la carencia. Se ancla en un campo que puede permanecer abierto sin cerrarse por miedo, que puede recibir sin sentirse culpable, que puede dar sin sentirse agotado. Esta nueva identidad receptora no elimina los desafíos ni las responsabilidades. La vida sigue sucediendo, pero cambia el tono desde el cual los enfrentas. Ya no todo se vive como prueba del universo, como amenaza
o como confirmación de insuficiencia, y ese cambio de tono modifica la señal que emites constantemente al mundo. Una señal que antes decía, prepárate para perder, y que ahora empieza a decir, puedo sostener lo que llega, y el universo responde a esa señal, no a tus palabras. Es importante entender que esta identidad no se siente espectacular, se siente normal, casi demasiado simple, y por eso muchas personas la ignoran. Buscan emociones más intensas, fuegos artificiales, sin darse cuenta de que esta normalidad regulada es exactamente lo que permite que la estabilidad se mantenga y crezca, porque no activa picos ni caídas bruscas. No depende de estados extremos de euforia o depresión. Es un flujo constante, sostenible, real. Permanece aquí, porque más adelante vas a reconocer cómo este cambio interno fue el verdadero punto de anclaje, aunque en su momento pareciera discreto e invisible. Y cómo al dejar de reaccionar ante cada movimiento externo, tu relación con el dinero, con el tiempo y con el valor personal empieza a alinearse de una forma más coherente, más suave, más sostenible, algo que no se fuerza, se encarna, se vuelve parte de tu piel, de tu mirada, de tu forma de caminar por el mundo. La integración no ocurre como un momento de logro, ni como una señal clara de que ahora sí todo cambió. Ocurre de una forma mucho más silenciosa, y por eso mismo más estable, como cuando el cuerpo adopta un nuevo ritmo sin anunciarlo, y de pronto te das cuenta de que ciertas reacciones ya no aparecen, que ciertas preocupaciones ya no dominan el espacio interno, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque algo fundamental se reorganizó en la base de tu ser. En esta fase, la relación con el dinero deja de estar en el centro de la atención constante, no por negación, sino porque ya no necesita ocupar ese lugar de obsesión. Ya no es el termómetro de tu valor, ni el indicador permanente de seguridad. Y esa descentralización es una de las señales más claras de estabilización verdadera, porque aquello que está regulado no exige vigilancia continua, funciona en segundo plano, permitiéndote enfocarte en crear, en amar, en vivir. Tal vez notes que las decisiones financieras empiezan a sentirse menos cargadas emocionalmente, menos dramáticas, como si el cuerpo pudiera evaluarlas con claridad fría, sin entrar en tensión anticipatoria, y esta neutralidad creciente no es desinterés, es madurez energética, es sabiduría aplicada, es el sistema nervioso operando desde un rango más amplio de tolerancia, donde no todo se vive como amenaza ni como salvación, sino como gestión. Aquí la abundancia deja de ser un pico que aparece y desaparece, y comienza a sentirse como una posibilidad sostenida, algo que no necesita ser defendido con esfuerzo constante. Este cambio se apoya en algo muy concreto, la estabilidad interna, porque cuando el cuerpo aprende que no necesita acelerar para estar a salvo, la realidad empieza a responder. Responde de manera más coherente, no como premio por buen comportamiento, sino como reflejo de tu estado interno, como un espejo fiel. Mientras atraviesas esta integración, puede que aparezca una sensación de normalidad que antes parecía inalcanzable, una calma funcional, sólida, sin euforia, sin urgencia, sin la necesidad de comprobar todo el tiempo si esto va a durar. Y esa normalidad es precisamente lo que permite que los ciclos financieros se ordenen, porque ya no están siendo forzados desde un estado de carencia o alerta. Ya no están siendo estrangulados por tu necesidad de control. Es importante notar que esta estabilización no elimina completamente los desafíos, pero cambia radicalmente la forma en que los atraviesas, reduciendo el drama, porque ya no activan el mismo nivel de estrés interno, ya no desencadenan narrativas de fracaso personal, y esa diferencia, aunque sutil, tiene un impacto profundo. Impacta en la continuidad, en la capacidad de sostener procesos sin sabotearlos por anticipación, en la capacidad de construir patrimonio a largo plazo. En este punto, muchas personas miran hacia atrás y reconocen algo con claridad tranquila, que el verdadero cambio no fue atraer más dinero mágicamente, sino aprender a permanecer en un estado donde recibir no desorganiza,
donde la estabilidad no genera sospecha, donde la pausa no se interpreta como peligro. Y ese aprendizaje, una vez integrado, no se pierde fácilmente, porque está anclado en el cuerpo, no en la mente, está grabado en tus circuitos neuronales. Permanece con esta sensación, porque la integración no pide celebración ni conclusión, pide presencia, pide habitar el momento, pide permitir que este nuevo estado se vuelva familiar, cotidiano, casi invisible, y es ahí donde la abundancia encuentra suelo firme para echar raíces. No como promesa futura que nunca llega, sino como una expresión natural de un campo que ya no necesita defenderse del flujo de la vida, que se ha vuelto permeable al bien. Y ahora, sin que haya ocurrido un momento dramático, sin que algo externo tenga que confirmarlo, es posible que notes una sensación distinta en el cuerpo, una calma que no pide permiso, que no necesita argumentos, como si algo se hubiera acomodado en un lugar más profundo que el pensamiento, en el núcleo de tu ser. Porque este proceso nunca fue sobre cambiar tu realidad financiera desde afuera, siempre fue sobre dejar de sostener una identidad que ya no correspondía con quien eres ahora. Puede que todavía existan números, compromisos, movimientos pendientes. La realidad 3D tiene sus tiempos, pero ya no ocupan el mismo lugar interno. Ya no definen tu estado de ánimo, ya no activan la misma urgencia desesperada. Y esa diferencia es sutil pero decisiva, lo cambia todo. Porque cuando el cuerpo deja de vivir el dinero como amenaza constante, la vida deja de responder desde la fricción, deja de ser una lucha cuesta arriba. Pasa a ser una danza, no como recompensa, sino como coherencia, como la consecuencia natural de tu nueva frecuencia. Permite que esta sensación se asiente sin tratar de capturarla, sin intentar repetirla, porque lo que se integra no necesita ser forzado. Solo necesita tiempo para volverse natural, cotidiano. Y mientras permaneces aquí, quizá notes que la respiración fluye con menos interrupciones, que los hombros descansan realmente, que la mente no corre hacia el futuro buscando pruebas, señales de que algo esencial ya no está en lucha, de que la guerra terminó. Este es el punto donde muchas personas sienten el impulso de contar lo que pasó, de explicarlo, de buscar validación externa, de preguntar, ¿estoy haciéndolo bien? Y no hay nada de malo en eso, pero hay una sabiduría silenciosa en dejar que el cambio madure por dentro primero, en guardar el secreto un poco más, en permitir que el nuevo estado se vuelva estable antes de ser nombrado, porque lo que se estabiliza en silencio es más difícil de desorganizar por opiniones ajenas. Si este recorrido resonó contigo, comparte este mensaje con alguien que también esté cargando una lucha silenciosa con el dinero, alguien que necesite escuchar esto hoy, no como advertencia ni como solución mágica, sino como un recordatorio de que no todo bloqueo es castigo, que no toda pausa es retroceso, que a veces el mayor cambio ocurre cuando dejamos de empujar y permitimos que el cuerpo aprenda un ritmo nuevo, un ritmo propio. Y si sientes que este tipo de espacio, de ritmo y de verdad es algo que quieres seguir habitando, permanece conectado a este canal, no por hábito automático, sino como un acto de coherencia con el proceso que ya empezó, como un regalo para tu yo del futuro. Porque sostener una nueva frecuencia no es un evento único, es una relación continua contigo mismo y con la forma en que eliges estar presente en el mundo. No hay nada más que hacer ahora, nada que corregir, nada que probar, nada que forzar. Solo permitir que lo que ya se ajustó siga encontrando su lugar, con suavidad, con tiempo, con respeto por el camino que te trajo hasta aquí. Gracias por permitirte recibir. Gracias por estar aquí.